los docentes, porque es una etapa de muchos cambios y tenemos que ir hablando de muchas cosas y de muchos cambios a esa edad. Entonces, ahora viene el niño del año, que es un niño que ya empieza a ponerse de pie, empieza a querer dar sus primeros pasos, sus primeras palabras, y de aquí cómo sigue hasta los 5 años. ¿Mm? En esta etapa de la vida, hasta acá nosotros vinimos controlando a los bebés una vez por mes, hasta los 6 meses, después podemos hacerlo bimestralmente, o sea, a los 8, a los 10, a los 12, y luego a partir del año hasta los 3 años los controlamos trimestralmente y luego es un control por año. ¿Mm? Vamos a ver, abrir la presentación. ¿Se ve la pantalla? No, no todavía. A ver. Tal vez usted abrió la presentación, pero tiene que poner presentar. O sea. Eso hice, sí. Lo saqué, espérate, a ver cómo vuelvo para atrás. Salgo de acá. No lo cierre, sino que minimice la presentación, después Sí. abre el Google, en donde estamos todos nosotros, y pone en la barra abajo, a su derecha, hay un botón que dice presentar ahora. Exactamente, ya lo encontré. Acá estamos. Admitir, presentar ahora, y ahora sí, abro toda tu pantalla. Y a ver ahí. ¿Ahí aparece? No, profe, porque no está compartiendo pantalla. Oh, no te la puedo creer. A ver, Apretá ahí donde dice presentar ahora y después tenés 3 opciones. Donde dice pantalla completa, ahí compartir, creo que lo próximo que sale es compartir. espérame un cachito. A ver. Es una barrita celeste. Compartir, acá está. Compartir toda la pantalla. Pero tengo que poner primero presentar ahora. Claro, usted pone presentar ahora, luego presentar toda la pantalla y después ahí no sé si sale un cartelito y tiene que poner compartir o presentar. Sí, es un cartelito celeste. Acá, Claro. compartir. Ahí estamos Ahí viendo está. su pantalla. Así Bien. que ahora usted puede abrir el PowerPoint que lo vamos a ver. Perfecto. Ahí ven Bueno. comunicaciones, todo. Sí, estoy volviendo para atrás para empezar de cero. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Es la primera vez que uso Meet, siempre uso Zoom y nunca lo había usado. Bueno, acá estamos. ¿La ven a la pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno, ahí estamos. Entonces, el niño del año, entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a mirar cuando hacemos un control de un niño entre estas edades, ¿no es cierto? Por todas las cosas y todos los pasitos que tenemos que dar al hacer ese control. Uno es hacer la semiología familiar, es decir, podemos tener un niño que viene y que sí, viene siendo controlado por nosotros desde que nació, entonces no necesitamos hacerlo, pero si es un niño de primera vez, siempre tenemos que hacer la semiología familiar. Después tenemos que indagar crecimiento, desarrollo, cómo están sus inmunizaciones, cómo está la alimentación y algunos métodos de pesquisa o de screening que los tenemos que hacer en todos estos niños.
¿qué hacemos cómo hacemos la semiología familiar? Una es hacer el familiograma, que es el que ustedes están acostumbrados a hacer desde APS. Conviene indagar hasta 2 generaciones para arriba, o sea, indagar por padres, por tíos, abuelos, buscando alguna enfermedad importante. Y después tenemos que indagar con quién vive ese niño, es decir, quién es el núcleo más cercano, si vive con los papás, cómo está formada esa pareja, si vive alguien más con ellos, comparten la casa con otras personas. Eso es importante para nosotros poder ver con qué red cuenta ese niño y cómo se sostiene dentro de su casa. Ustedes saben que hay muy diversos tipos de familias y cada vez aparecen más nuevos, pero están las familias biparentales, donde hay un papá y una mamá. Profe, Sí. disculpe, hay compañeros en sala de espera. Ah, bueno. A ver cómo vuelvo para achicar acá. Ahí va el Google y ahí le Sí. tiene que aparecer. Ahí. Acá estoy. Admitir. Acá, a ver. ¿Hay más? ¿Uno solo era? Sí, profe. Bueno. Seguimos. Ahí usted vuelve a apretar lo que es el PowerPoint. Abajo en la barrita. Bien. Lo abre y ya lo estamos viendo todo. Aparece. Acá. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, perfectamente. Entonces, hay familias biparentales, o sea, con papá y mamá, uniparentales, o con un solo papá o una mamá, familias mixtas o ensambladas, es decir, papás separados que han formado una nueva familia y que vienen hijos de los dos lados, entonces se forma se ensambla una nueva familia. Familias en adopción, ustedes saben que las familias que están anotadas en el registro único de adoptantes, van saliendo niños en adopción y entonces estos son papás adoptantes. Hay una instancia intermedia que es la familia de acogimiento, que es cuando un niño es retirado de su familia biológica por alguna cuestión de fuerza mayor, digamos, se le da en forma transitoria a lo que se llama familia de acogimiento, que lo tiene durante un tiempo corto, pero eso ya lo sabe la familia, y lo tiene para poder, hasta tanto salga en adopción definitiva. Familias homoparentales, donde son solo papá y papá, o mamá y mamá, y familias con procreación asistida, o sea, donación de óvulos, donación de espermas, vientres subrogados, hay muchísimas modalidades en relación a todo lo que es fertilización asistida. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer, es algo que uno lo tiene que preguntar, porque también forma parte de toda una expectativa que lleva esa familia, que seguramente es distinta en cada una de estas formas.
bueno, las edades, por supuesto, de los padres, cuánto tiempo tienen de constituida la pareja, de qué se ocupa cada uno, cuántos hijos tienen, si conviven ambos padres, y quién pasa o quién está en su casa la mayor parte del tiempo, a qué se dedica dentro de la casa cada uno. Es importante para que nos ayude un poco a conocer cómo es el medio en el que se está desarrollando ese niño. Y se considera entonces, con tantos cambios y tantas situaciones, a la familia como un organismo vivo, que está permanentemente sufriendo cambios y evolucionando. Hay factores propios de la familia o externos que generan desequilibrios en esta organización familiar, como puede ser, por ejemplo, el nacimiento de un hermanito, como puede ser que un papá se quede sin trabajo, como puede ser que haya algún accidente, que haya... Profe, Sí, disculpe, hay una chica que está en espera, me parece. bien, bueno. Acá. Ahí estamos. Perfecto. Puede ser el nacimiento, decíamos, de un hermanito, puede ser los factores que desequilibran a esta familia. Si no, profe, apretando doble clic en el Power, Se amplía. se amplía, creo que sí. No, en el... A ver, espérate, yo estoy buscando, lo que pasa es que me aparece otra leyenda. Haz clic para volver a la videollamada cuando quieras dejar Ahí de aparece copiar. la flechita esa que aparece ahí al costado. Ahí está. Esa y... Ya está. Bueno, si hay pérdidas de trabajo, si hay enfermedades, si hay muerte de algún integrante de la familia o discapacidad, todo eso son situaciones que van a llevar a la desestabilización de ese equilibrio familiar. Y después cosas que nos tenemos que indagar como situaciones que puedan ser de riesgo. Una es el bajo nivel de instrucción materno, el elevado número de hijos, que tengan condiciones básicas insatisfechas, mal nivel socioeconómico, malas condiciones de vivienda. Todo eso va a traer condiciones familiares que no son las óptimas, ¿no? Y después algunas que nos hacen ver mayor riesgo de morbilidad son cuando el peso al nacer materno, tanto el alto como el bajo, ya sea por desnutrición materna o por obesidad, la baja talla materna, la edad de la madre, tanto en menos, o sea, una mamá adolescente como una mamá añosa, el elevado número de hijos. Todas estas situaciones también van a hacer que aumenten la posibilidad de morbilidades dentro de ese grupo familiar. Bueno, ¿cómo evaluamos el crecimiento? O sea, que dentro de todo lo que es lo que debemos indagar sobre la familia estaríamos. Ahora, ¿cómo hacemos, cómo va a ser el crecimiento de este niño? El lactante es un niño que tiene todavía, desde cuando nacemos tenemos una cabeza muy grande comparada con el tronco y las extremidades. En toda la etapa del lactante es como el perímetro cefálico, por eso lo tenemos que medir todos los meses, sigue creciendo mucho y se crece a expensas del crecimiento del tronco. Y las extremidades son cortas. A partir del año, el niño empieza a crecer a expensas de sus extremidades.
la cabeza empieza a predominar el tamaño de la cara sobre el resto de la calota, las estructuras de la cara se van agrandando y se van como separando los ojos, se van separando, se va haciendo la boca más grande, el maxilar, hay todo un predominio de la parte de la cara. Disminuye el panículo adiposo, porque es un niño que se pone también a deambular y aumenta la masa muscular. Y vamos a ver, si los vemos caminar, vamos a ver que es muy común ver niños yenuvalgo y yenuvaro. Yenu es rodillas y valgo es rodillas hacia adentro y varas rodillas hacia afuera. Esas dos posturas son bastante comunes de verlas en el niño que comienza a deambular. No son patológicas, a veces son bien exageradas y hay que convencer a los papás de que esto se va a ir modificando a medida que el niño vaya logrando el equilibrio de su cuerpo. Tampoco se puede hablar hasta los 3 años de pies planos, porque los pies, la planta de los pies tienen un panículo adiposo muy importante que cuando apoyan pareciera que fuera un pie plano y sin embargo puede no serlo, digamos. Recién a partir de los 3 años que ese panículo adiposo se va desapareciendo, nos queda el plano muscular y ahí sí vamos a evaluarlo, como ya más adelante lo vamos a ver. Y hay que considerar algunas situaciones especiales dentro de la antropometría. Ahora lo vamos a ver en las curvas, pero serían crecimiento compensatorio, recanalización genética y un madurador lento. El crecimiento compensatorio se da, por ejemplo, en niños que han tenido alguna enfermedad. Supónganse un niño con una celiaquía, que ha pasado un tiempo hasta que se hace el diagnóstico, por lo tanto el niño cayó en percentilos de peso y de talla. Cuando se le restringe el gluten, no se le da más, entonces ese niño vuelve a crecer en los carriles genéticos que tenía previamente programados. La recanalización genética habla de otra cosa, habla de un niño amamantado todo el primer año, generalmente crece en las curvas más altas de percentilos de peso, de talla. Luego este niño se empieza a mover, empieza a recibir otros alimentos y baja algunos percentilos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a mirar cómo son los papás. Si son papás pequeños, es probable que haya hecho un catch-up de crecimiento grande en los primeros meses y luego vuelve a sus carriles heredados. Y un madurador lento es un niño que crece en los percentilos más bajos, supónganse en un percentilo 5 o en un percentilo 3, pero crece armónico, crece al lado de la curva. Entonces, ese chico hay que esperarlo y con el tiempo va a hacer un catch-up y va a empezar a elevar esos percentilos. Son todos procesos que son normales, lo que tenemos es que diferenciar cuándo es normal y cuándo es patológico. Bueno, para evaluar crecimiento usamos diversas tablas. Estas se las quería mostrar porque estamos viendo un poco en la cursada recién nacido y acá ustedes van a encontrar que la mayoría de las curvas que están en el libro verde, todas parten de la semana 40. Esta parte, fíjense, de la semana 26. Entonces, depende de la edad gestacional, nosotros acá tenemos en este simple gráfico donde colocar a un niño que nace con 36 semanas, y fíjense que tiene las curvas de perímetro cefálico, la de longitud corporal y las de peso, todas en una misma curva. Entonces, depende de cómo nace, esto es lo que hablábamos el otro día en recién nacidos, si lo catalogamos
con un peso adecuado para la edad gestacional, con un bajo peso o con un alto peso. Lo mismo con la talla, si es una baja talla para la edad gestacional, si es una alta talla, y también nos sirve para evaluar el perímetro cefálico en todas estas semanas de edad gestacional previas a la semana 40. Por eso se las quería mostrar, para que siempre tengan en cuenta que si un niño nace pretérmino, siempre después vamos a tener que corregir, no lo vamos a alargar en las curvas de crecimiento a partir de la semana 40, sino que tenemos que ponerlo en la semana en la que nace, y a partir de ahí ir construyendo estas curvas. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Bien. Esta es otra de las curvas que usamos. Esto ya es para niñas hasta los 19 años. Las ordenadas tienen la edad y en las abscisas las tallas. Otra es la estatura de los niños. Acá hay otras más acortadas, que son hasta los chicos de 5 años. Peso de niños también, y acá están estas situaciones que yo les quería mostrar. Supónganse que ustedes tienen, acá es una curva de varones de 2 años y 4 meses, este chico crece hasta los 2 años en un percentilo, fíjense, por encima del percentilo 50. Van pasando los años y supónganse a los 3 años y 2 meses, cruzó ya el percentilo 50 y que está casi tocando el 25. Pasa otro año más y ese niño está en un percentilo casi tocando el 10 y así sucesivamente. Esto no es normal, es decir, algo está pasando con este chico. Lo mismo que con este otro. Es decir, si venía creciendo en un percentilo 50 y de repente en un año y medio se nos fue a un percentilo 95, a esta edad, que son 7, 8 años, algo está pasando. Tendremos que ir a buscar hormonas, por ejemplo, hormonas de crecimiento, hormonas tiroideas. Hay situaciones especiales que hacen que se detenga el crecimiento como que se eleve. En el caso de el aumento brusco del crecimiento en talla, tendremos que ir a buscar tumores en la adenohipófisis, ver otras situaciones por las cuales está creciendo tan velozmente. Este caso es el que yo les decía, no a esta edad de 6 y 7 años. Los maduradores lentos son los chicos que vienen acá hasta el año creciendo en percentilos bajos. Esta curva es de niñas y es de edad y de peso, ¿no? Entonces, vienen creciendo en un percentilo bien por abajo y luego empiezan a hacer un catch-up de peso. Eso es normal. Cuando uno ve una curva que es abajo, pero que sigue a la curva normal, nos quedamos un poco más tranquilos. Distinto es esta niña que está creciendo acá entre los 5 y los 6 años, bien por abajo, sería un percentilo 3. Miramos a los papás, porque es armónica, ¿ven? Está bastante, sigue a la curva del percentilo 5. Pero esta otra llegó a un percentilo, largó bien por abajo del percentilo 3 y cada vez está cruzando más percentilos. Esto está sucediendo en una niña de 7 años y medio, 8, entonces en estos casos muchas veces hay que buscar síndromes genéticos y dentro de los más frecuentes es el síndrome de Turner en las chicas, que una de las situaciones que, o sea, de las cosas que da es baja talla. Bueno, en cuanto a crecimiento, ¿les quedan dudas hasta acá del uso de las curvas? No, yo creo que no. Bueno, Profe, sí. Entonces, en los ejemplos que yo recién no era de un madurador lento.
El madurador lento podría ser una situación igual a esta, pero antes, acá, en una edad entre el año y los 2 años, que viene despacito y en un momento hace el catch-up y de peso. Esto sucede bastante frecuentemente con los retrasos de crecimiento intrauterino. Los niños que nacen con bajo peso para la edad gestacional. Entonces, esos chicos muchas veces tardan meses en hacer esa elevación de peso. Profe, Miriam y Marcela están esperando. Bien, ya las admito. Perdón, antes. No sé quién habla. no, yo está bien. Acá. Berto. Berto. Ahí está. Admitir. Ahí estamos. Hola Miriam, hola Marce. Hola, ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿todo bien? No quiero interrumpir, Sarita. No. Ahí seguimos. Hablamos un poco de crecimiento. Ahora vamos a seguir con desarrollo. Bien. Profe, con respecto a las tablitas de talla, Sí. también se tiene en cuenta la contextura física y la altura de los padres, ¿no? Por eso, claro, siempre tenés que ir a buscar la talla paterna y la talla materna. Y en esas curvas que vimos antes, a ver, esto. Ven, acá tienen una de niños hasta los 19 años. Entonces, ustedes tienen que poner la talla final, se supone que a los 19 años ya llegó el padre a esa talla final, ¿no es cierto? Entonces, en esta curva de tallas, ustedes ponen cuánto mide el papá y cuánto mide la mamá. Supónganse que sea un varón el que estamos evaluándole la talla, ¿no? Ponemos la talla de la mamá y la talla del papá. A la talla de la mamá le sumamos 12,5 centímetros. Y ahí va a estar el rango de talla entre la del padre y la de la madre, donde tiene que crecer este niño. Y entonces ahí podemos ver si este chico está creciendo en los percentilos esperados de acuerdo a la determinante genética, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? ¿Lo puede repetir? Sí. Uno trabaja, supónganse, estamos con Raúl, que tiene 8 años. Y a nosotros nos queda duda porque lo medimos y está con 1,18 m. Entonces nos cae acá. Los padres se preocupan también por eso, porque tiene 8 años, porque todos los chicos en la escuela, es el más chiquito de la fila. Bueno, bárbaro. ¿Cuánto mide papá y cuánto mide mamá? Como este es un cuadro de estatura de varones, a papá lo ponemos en la talla que tiene. Y supónganse que el papá mide 1,65 m. Nos da acá, en el percentilo 25. Y que la mamá mide 1,58 m. Entonces, al 1,58 m de la mamá le vamos a sumar 12,5, o sea, sería 1,60 m, 58, 68, 70 y medio, ¿no? Entonces, el rango, ahí estaría la mamá y acá está el papá. El niño debería crecer en ese rango de talla. Esa sería la talla genética, digamos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, gracias.
Bueno, vamos a hablar un poquitito de desarrollo. El desarrollo a partir del año no lo podemos evaluar de una sola manera, sino que tenemos que ir a ver distintos aspectos en esos niños. Y el mayor estimulador del desarrollo es la propia familia. Por eso lo que dice acá, desde que nacen, toda la familia, todos los días. O sea, todos debemos conversar y hablar con los niños, jugar con ellos, sonreírles y mirarlos a los ojos, brindarles cariño y protección. Entonces, este es un trabajo que hace la familia normalmente. Pero también tenemos variantes. Hay familias que los papás trabajan mucho, que los papás pasan mucho tiempo con personas ajenas, papás que no han sido estimulados ellos de esta manera, que no los miran a los ojos, papás que decimos silenciosos, de lo que cuesta sacarles una palabra. Entonces los niños también crecen en esos ambientes de poco lenguaje. Y eso no quiere decir que sea un retraso del lenguaje, sino que tenemos que mirar también en el medio en el que se desarrolla ese niño. Lo normal para un niño después del año, el lenguaje es el área que, o sea, lo miramos muy de cerca porque es lo que mayor o mejor se correlaciona con el intelecto futuro de ese niño. Entonces, pero también tiene que ver con lo que decíamos recién, todo lo socioeconómico, cultural, ¿no? Que puede influir sobre ese lenguaje. Y al año un niño más o menos pronuncia 2 o 3 palabras, mamá, teta, upa, palabras sueltas. A partir de los 18 meses el niño empieza como a juntar 2 palabras sin verbo, pero con un sentido. Mamá, pan, mamá, upa. Entonces esas cosas hacen que como una frase simple. A partir de los 3 años ya utiliza verbos y bueno, a los 4 ya tiene una conversación fluida y puede decir todo lo que le pasa. Entonces, ese lenguaje lo estamos mirando todo el tiempo. Tanto es así que si nosotros, por ejemplo, tenemos un niño de 3 años que habla con monosílabos o con palabras sueltas, tenemos que alertarnos y alertar a esa mamá, a hacer cambios, a leer más cuentos, a ponerle más palabras. Le decimos que en lo cotidiano les vayan comentando cada cosa que hacen, que hablen, que canten con ellos, o sea, ponerle palabra. Y en función de eso, si no logramos que el niño mejore su lenguaje, bueno, ahí ya nos tenemos que alertar y tratar de estudiar. Con respecto al juego, es otra cosa que nosotros antes de la pandemia tenemos en nuestros consultorios, siempre hay juguetes, porque es muy importante ver a un niño cómo se desempeña con un juguete. El niño siempre es curioso, entonces tiende a tomarlo con la mano, agarrarlo, lo tira al piso cuando es más chiquito para ver el ruido que hace, lo cubre con algún trapo y busca abajo para ver si lo encuentra, eso más o menos alrededor de los 8 meses. Y luego, al año, el niño manipula el juguete y puede utilizarlo, pero juega solo, no juega con otros niños. Cada uno juega con su juguete. Eso también pasa a los 2 años, donde ustedes van a los jardines y los chicos muchas veces se pelean por un juguete, se rasguñan o se pegan o se muerden, y es por eso, porque compiten por el mismo juguete. Recién el juego asociativo, el juego entre varios, se empieza a producir a los 3 años. Y entonces ahí es donde aparece la salita del jardín de infantes y aparecen los rincones de la mamá, de los distintos juegos, ¿no? Del doctor, a veces la huerta, cada uno tiene un rincón preferencial.
Y después de esa edad ya cada uno juega, después empiezan a separarse, los varones a juegos de varones, los chicos con las chicas, van haciendo selección de juegos y de con quién quieren jugar. Más o menos en maduración, estos serían los hitos, ¿no es cierto? Ven, al año camina, es capaz de tomar, hacer la pinza radial, que le decimos, o sea, tomar con el dedo pulgar y el dedo índice los objetos, dice upa, mamá, y entiende las consignas que se le dan. A los 2 años sube escaleras, es capaz de apilar cubos, dice muchas más palabras y empieza a querer ponerse alguna ropa y sacarse. Luego, 3 años ya anda en un triciclo, usa el lápiz perfectamente, sabe contar, se lava las manos, y a los 4 años trepa, dibuja, ahora vamos a ir viendo todo eso. Canta, recita. Bueno, con respecto al dibujo, también va sufriendo una evolución en el transcurso de todos estos años. Más o menos el niño es capaz de tomar un lápiz alrededor de los 15 meses. Por supuesto, lo toma como puede, generalmente hace líneas rectas, rayas, que generalmente no respetan ningún límite, por eso es que están las paredes rayadas, los pisos rayados, donde hay niños de esta edad. Más alrededor de los 2 años, el niño empieza a respetar un límite de hoja. Y después empieza con los dibujos. Al principio él dibuja, empieza a cerrar el círculo, en círculo el trazo, ya no es más una línea como antes. Y él describe lo que dibuja. Más o menos la evolución de la figura humana sería esta. Primero, siempre en el dibujo se priorizan los sentidos. Entonces, siempre ojos, boca, después aparecen las manos y los pies, es decir, tacto. Y suele haber orejas también grandes, oído. Entonces, primero, segundo dibujo, tercero, y acá ya empieza más la figura del monigote, ven acá le puso pelo, jerarquiza manos, pies, y luego cada vez va mejorando la calidad de ese dibujo hasta que llega a los 5 años con todos los detalles en el dibujo. Otra cosa por la que siempre tenemos que preguntar es por el control de esfínteres. Recién se puede hablar de control de esfínteres a partir de los 2 años, pero bien, o sea, el control de esfínteres es recién a partir de los 3, o sea, se puede empezar a educar a partir de los 2, pero siempre hay que dejarlo que sea lo más espontáneo posible, tratar de no interferir y no querer decir cosas, porque si nos convertimos a los niños en retenedores muchas veces, tanto de pis como de caca. O sea, hay que tratar de que sea lo más natural posible este tiempo de control de esfínteres. La maduración dentaria tiene bastante que ver con la maduración del resto del cuerpo. Es decir, generalmente alrededor del año los chicos ya tienen los incisivos inferiores que aparecieron alrededor de los 6 meses, después aparecen los 2 centrales superiores, después aparecen los incisivos laterales, y alrededor del año están apareciendo los molares. Los caninos recién a los 18 meses, y en función del tiempo en que aparecen es cuando luego se van a caer. Hay niños que cerca de los 5 ya están perdiendo dientes, y otros que tienen dientes, recién los cambian alrededor de los 6 o 7. En cuanto a alimentación, ¿qué es lo que vamos a promover? Y a su vez, las cosas que nos interesa saber de alimentación a esta edad. Siempre lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses,
y hasta los 2 años o más la duración de la lactancia. A partir de los 6 meses empezamos a incorporar alimentos que van incorporándose en forma progresiva hasta que llegamos a un niño del año que está comiendo toda la comida que come la casa. Al principio vamos a empezar dándole de comer papillas para que haya una transición entre la leche y el semisólido, papillas blandas, después se van espesando cada vez más, se puede dar a comer en trozos que lleven a la boca, trozos grandes, por ejemplo de manzana, o un trozo de pan para que también estimule toda la motricidad. Y bueno, y al año ya tenemos un niño que empieza a comer solo, que empieza que come la comida del resto de la casa, donde ya no hay que hacerle comidas especiales, y donde lo único que decimos es que no introduzcan miel, porque la miel trae como posible enfermedad alimentaria el botulismo, y decimos que no les den de comer ningún elemento duro, como puede ser un maní redondo, que el niño se lo pueda aspirar, ni caramelos duros, ni arvejas, es decir, todas las cosas que puedan ser de riesgo para él de broncoaspiración. Tratar de hablar mucho con los papás de alimentación, es decir, ir incorporando los alimentos, pero hablar de comida segura, hablar de comida de agua también segura, de utilización de jugos, de carnes, de huevo, de variedad en la comida. El huevo siempre cocido, nunca el huevo crudo. La formación de hábitos, es decir, cómo el niño debe permanecer en la mesa, sentado con sus padres, compartiendo una conversación, una comida, todo lo que es socialización, y hablar también de tratar de evitar todo lo que es comida chatarra, de no introducir. Un niño come lo que come la casa y lo que los papás le permiten comer. Entonces tratar de hacer consejería en qué tipos de alimentos se les van a ofrecer. Evitar golosinas, evitar jugos dulces, evitar todo lo que sea muchos panificados, cosas que dan muchas calorías, pero que no le aportan ningún nutriente. Hablar mucho sobre enfermedades transmitidas por alimentos, como hablábamos recién de la miel con respecto a la transmisión del Clostridium botulinum. El síndrome urémico hemolítico está producido por una variedad de Escherichia coli que está en el intestino muchas veces de los animales. Entonces, puede contaminar aguas, puede contaminar verduras, puede contaminar carnes. Entonces, siempre cocinar muy bien la carne, que no se vean jugos rojos, lavar muy bien las verduras, lavarse muy bien las manos, hervir el agua, tratar de no bañarse en remansos o lagos o lugares de aguas estancadas donde pueda haber contaminación con animales. De todas estas cosas hay que hablar con los papás, porque muchas veces desconocen todos estos cuidados. Bueno, con respecto a inmunizaciones, siempre tenemos que mirar el carnet de vacunas. En cada uno de los controles, si le tocaron vacunas, hablar sobre este tema. El año pasado, en plena pandemia, se introdujeron algunos cambios. Ustedes saben que desapareció de la vacuna de la polio oral. No hay más, solamente se tiene un stock por el caso de que hubiese alguna brote en algún momento de polio, porque la vacuna oral, la sabina oral es la que controla mejor los brotes.
pero a nivel poblacional se reemplazaron todas las dosis orales por dosis inyectables, o sea que se da la vacuna Sol. Y se da a los 2, 4 y 6 meses, se sacó la de los 18 meses, que antes dábamos Cisabina a los 18 meses, y volvemos a dar vacuna, acá la tenemos, ¿no? IPV a los 2, a los 4 y a los 6 meses, y volvemos al primer refuerzo recién a los 5 años. Se sacó el refuerzo de los 18 meses. Bueno, de la introducción, ustedes en recién nacidos vimos que le damos hepatitis B dentro de las 12 horas del nacimiento para evitar la transmisión vertical madre-hijo de hepatitis B. La BCG la damos antes del alta de la maternidad. Después, siguientes vacunas a los 2, 4 y 6 meses. Entonces, vamos a dar la del neumococo, la quíntuple pentavalente, la IPV y rotavirus. Estas son las 4 vacunas que damos a los 2 meses, las repetimos exactamente igual a los 4 meses, y después a los 6 meses solo damos quíntuple y otra dosis de IPV. Ya no se da más neumococo y tampoco se da más rotavirus. A los 3 y 5 meses, o sea, fíjense que acá los niños entre el nacimiento y los 6 meses les tocan vacunas todos los meses. A los 3 y a los 5 meses damos la del meningococo, la Menveo. Luego tenemos, supónganse que un niño que en esta época llega a los 6 meses, además de estas 2 vacunas, tenemos que incorporarle la primera dosis de antigripal a partir de los 6 meses. Se le da otra segunda dosis al mes de la primera, y luego se da un refuerzo de la pasado el año, que sería en el segundo año de vida. Profe, las primeras Sí. vacunas, tanto la hepatitis como BCG, ¿no importa la edad gestacional? ¿Se respeta eso? No, es algo, no se le da BCG a los menores de 2.500 gramos, se espera que se llegue a ese peso. Y si son muy prematuros, se da una dosis extra de hepatitis B. Bien, gracias. Otra dosis más. Al año vamos a vacunar con vacunas que hasta ahora no habíamos dado, hepatitis A y triple viral. Triple viral, rubiola, papera, sarampión. Y luego vamos a dar el refuerzo de la del neumococo. Acá habla de los 15 meses. Se está intentando hacer una única dosis de 15-18 meses, entre los 15 y los 18 meses, donde se vacuna contra el meningococo, contra la varicela y se da otra dosis de quíntuple, más cercano a entre los 15 y los 18 meses. En general se les colocan todas estas vacunas juntas. Y después viene la vacuna de los 5 años, el refuerzo para cuando, o sea, las vacunas para entrar a la escuela primaria. El refuerzo de IPV, de la de polio, se coloca la segunda dosis de triple viral y la triple bacteriana celular. Esta es triple, hasta acá veníamos dando quíntuple, acá solo se da difteria, tétanos y pertussis. Y después, las próximas vacunas son a los 11 años, que tenemos las dos del papiloma virus humano, que son 2 dosis separadas por 6 meses una de otra,
La triple bacteriana, ahora usamos la acelular para evitar las complicaciones de tos ferina, y usamos la del meningococo, que está y no está en el calendario. Hay épocas que está en esta dosis de los 11 años de meningococo. Se usa una vacuna que se llama Menactra, que tiene la cepa W, que es la que no contiene la Membeo. La Membeo tampoco tiene las cepas de meningococo B. Entonces, está ahí cuestionándose, no está incluida en el calendario tampoco, la utilización de la vacuna VEX0, porque las poblaciones más susceptibles para adquirir la meningitis por meningococo B son los lactantes y luego los adolescentes y grupos mayores cuando se reúnen, por ejemplo, en escuelas, en campamentos. Ahí es donde puede aparecer otros brotes de meningo B. Entonces, bueno, uno lo sugiere, le dice a los papás que está, y cada papá decidirá, porque no son vacunas baratas, si se la coloca o no. Bueno, ¿preguntas de esto de vacunas? Profe, Sí. ¿En qué cambia la composición, por ejemplo, de una dosis a un refuerzo? O sea, No, es porque generan inmunidad todas. Los refuerzos, o sea, necesitas estas dosis para que haya una buena inmunidad. Justamente son 3 para lograr una buena curva de anticuerpos. Los refuerzos lo que hacen es después volver a reforzar la memoria inmunológica, ¿no es cierto? Pero la dosis no cambia, es la misma vacuna. Profe, ¿puede repetir lo que dijo acerca de la vacuna de recién nacidos? Le preguntaron a la compañera. Sí, cómo no. Las 2 de recién nacido quedamos en sala de partos, generalmente, o en el momento del nacimiento y antes de las 12 horas, se da la de hepatitis B. El sentido de darla dentro de las primeras 12 horas de vida es porque te asegura que evita la transmisión vertical madre-hijo en un 98%. A medida que nos alejamos de esas 12 horas, va disminuyendo el porcentaje de cobertura de esa vacuna. Y con respecto a la BCG, en nuestro país se estipula que se debe dar el alta de un niño de la maternidad con la BCG colocada. Fíjense que BCG no se coloca nunca más en la vida, es la única dosis que se da. Esa se coloca en el deltoides del brazo derecho y generalmente deja una pequeña cicatriz. Más o menos son vacunas celulares de reacción lenta. Entonces, alrededor del mes, el recién nacido empieza a tener como si fuera una reacción sobre el deltoides, como si fuera un granito, se levanta, a veces puede eliminar algo parecido a pus, y en realidad lo que es casi un tuberculoso, que produce toda la reacción inflamatoria en el lugar de aplicación de la vacuna y genera como si fuera una cicatriz. Esta vacuna lo que va a evitar son las formas graves de tuberculosis en los niños, como son la meningitis tuberculosa y la diseminación miliar de la tuberculosis. El resto, no por estar vacunado con BCG, en el resto, se puede contraer tuberculosis también. O sea, no te evita todas las formas de tuberculosis, sino las formas graves. Profe, ¿Se entendió? una pregunta. Sí. A los 11 años, esa única dosis del meningococo era para la cepa W. Esa, no, tiene todas las cepas, es esta, ¿ves? A, C, I, W. Es la llamada Menactra, la de los 11 años. Bien, gracias.
Bien, de vacunas, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Bueno, seguimos un poquito más. Bueno, en cuanto a qué cosas tenemos que revisar en todos los chicos, es muy importante que lo miremos año a año, porque nosotros a esta altura, ya con chicos de más de 3 años, los estamos viendo una sola vez por año. Los tenemos que ver caminar, cómo apoyan los pies, si tienen pies planos. Entonces, esto que decíamos hoy, cuando el niño es chiquito, alrededor del año, acá hay como panículo adiposo que hace que esto sea como una curva. A partir de los 3 años, el chico ya es un deambulador, sube, trepa, o sea que ya no hay más panículo adiposo ahí, sino que es todo músculo, tendones. Tiene que haber un pequeño arco. Si no lo hay, ven cómo apoya con todo el pie, entonces lo miramos en este sentido y lo miramos también de atrás. Y vemos el ángulo que forma el tendón de Aquiles, acá tenemos tendón de Aquiles que se va para acá, y cómo cae la caída al piso. Si este ángulo que se forma acá es de más de 30 grados, es un niño que necesita corrección. A veces hay cosas que nos hacen dudar, entonces ponemos al niño a apoyarse en puntas de pies, o si no, apoyado en el piso, traccionamos su dedo mayor hacia arriba y vemos que verdaderamente forma un arco. Entonces, eso, si vemos que hay arco posible, entonces no hace falta una derivación al traumatólogo. Estos ángulos, sí, porque tienen una bastante mala postura, mala calidad de apoyo. Profe, Sí. ¿eso es a partir de los 3 años? De los 3 años en adelante, y en general lo que más lo miramos es 4 o 5 años, porque ya empiezan a correr más, a ponerse otro tipo de calzados, entonces ahí es donde por ahí hay que empezar a corregir, porque empiezan a tener, si no, molestias para caminar, dolor, cansancio en las piernas. Bueno, y otra cosa que tenemos que hacer es esto, la maniobra de Adams. Con el niño con el torso desnudo tenemos que pedirle que primero lleve su cabeza hacia abajo y luego con las rodillas estiradas intente ir bajando hasta tocarse los pies o hasta donde pueda. Lo normal es esto, que veamos una columna centrada con 2 omóplatos a la misma altura. Cuando hay una escoliosis, esto es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones, en las mujeres hay una escoliosis postural, pero si encontramos esta curva escoliótica en un varón, no duden en mandarlo al traumatólogo porque seguramente tiene una malformación en los cuerpos vertebrales. Entonces, escoliosis es curvatura hacia la derecha o hacia la izquierda. Cifosis, tenemos que mirar a este niño, en lugar de mirarlo de atrás, lo tenemos que mirar de costado y va a ser una cifosis dorsal o lumbar, o sea, es el arqueamiento de la columna en este sentido, ¿no es cierto?, en el antero-posterior. Cifosis, escoliosis o lordosis. Lordosis es la columna lumbar. Hay una lordosis fisiológica en el cuello y otra lordosis fisiológica en la columna lumbar, que es el arqueamiento hacia adentro, digamos, o hacia adelante de la columna. Todo eso lo tenemos que mirar también, aunque sea una vez por año.
sobre todo en las etapas puberales, donde hay un crecimiento en talla muy importante y hay exageración de estas curvas lumbares, estas curvas escolióticas, y entonces sí o sí tienen que ser seguidas por un traumatólogo. Otra cosa que tenemos que mirar en todos los niños, y si se puede a partir también de los 3 años, es cómo ven. O sea, en el reflejo rojo pupilar, ustedes ahora que vimos recién nacidos, vieron que lo tenemos que mirar desde que nacen, o sea, es el reflejo rojo, nos descarta que todos los medios transparentes del ojo, el humor acuoso, el humor vítreo, el cristalino, estén transparentes y estén en buenas condiciones. Si nosotros vemos opacidades en el reflejo rojo, no hay rojo, entonces podemos pensar en una catarata, podemos pensar en una persistencia de un vitrio inmaduro, podemos pensar en tumores a veces de la retina que se dan en los recién nacidos. Todas esas cosas estamos descartando con el reflejo rojo. En los chicos más grandes siempre mirarles el tamaño y la forma de las córneas, la forma y el color del iris y el alineamiento ocular. Esto se manda el haz de luz, que es una linterna a unos 30 centímetros de distancia de la cara, y uno ve cómo incide en cada ojo del niño. Tiene que ser simétrico. Y luego, ya cuando un niño, desde los 3 años se puede hacer esto, le hacemos reconocer las figuras grandes primero, y después a una distancia también de 20 centímetros, le hacemos reconocer o buscar, supónganse en estas últimas líneas, que te digan dónde hay un pollito, que te digan dónde hay una pelota, como para ver si la reconocen. Y realmente eso se puede hacer con los chicos aún de muy chiquitos. Este es otro Snellen, acá se llama Pigasou, está adaptada de la de Snellen, pero lo mismo. Es decir, tiene que ubicar el sol chiquito, la casa chiquita, uno les pide eso como consigna y el niño tiene que señalar dónde está. Y después otra pesquisa que tenemos que hacer es la audición. Nosotros sobre audición la estamos pesquisando desde mucho antes, desde la adquisición del lenguaje, estamos viendo cómo nos responde a nuestros pedidos, a nuestras consignas, desde después del año. El niño, cuando uno le pide algo, si responde, si no, si está jugando y aún distraído lo llamamos por el nombre, si hay respuesta a ese nombre. Todas esas cosas son maneras de evaluar la audición. Y luego, cuando ya empieza a hablar con la pronunciación de las palabras. Un niño que pronuncia mal, que pronuncia raro, probablemente sea o pueda tener una hipoacusia. Y entonces ahí lo mandaremos a hacer todos los estudios correspondientes. También los fonoaudiólogos lo miden de acuerdo a ese nivel de audición y de interpretación con escalas, ¿no? Con distintas utilizan métodos especiales de evaluación. Nosotros lo que pedimos son audiometrías, impedanciometrías, que es lo que mide la vibración que hace el tímpano, las timpanometrías, impedanciometrías y audiometría. Esos son los 3 estudios que se solicitan. Bueno, otra manera de ponernos detrás del niño que no nos pueda mirar los labios, y entonces decirle, por ejemplo, yo te voy a nombrar nombres y vos me mostrás en la figura dónde está. Decimos gato y el niño tiene que señalar el gato o la torta o lo que fuera.
Bueno, otra pesquisa que tenemos que empezar a hacer a partir de los 5 años es tomar la tensión arterial de los niños. En general, a partir de los 5 años decimos se requieren manguitos especiales que cubran las 2/3 partes del brazo a partir, en general, de los 5 años, si es un niño de una talla promedio, ya se puede usar el manguito del adulto. Pero si son más pequeños hay que usar manguitos adecuados, porque si no los registros de tensión arterial no son los correctos. Y lo vamos a llevar a ese registro de tensión arterial a nuestras curvas. Acá, entonces, acá ven que tienen las curvas, acá están años, los años de vida, esto sigue en las curvas de 9 y acá hasta los 17 años, sigue toda esta tabla, y entonces acá tienen los percentilos de tensión arterial acá y cuál es la presión arterial sistólica y la diastólica. Esta es la que medimos con los manguitos. Y lo vamos a comparar con la talla de ese niño. Entonces, entramos por la curva, por la edad del niño y por la talla del niño. Entonces, supónganse un niño de 1 año que mide 82 centímetros, tiene que tener una presión arterial sistólica por debajo de los 103, que sería el percentilo 95. 3 registros de valores superiores al registro 95, en 3 tomas diferentes de tensión arterial, ya nos están indicando hipertensión. Y acá tienen un área amarilla, que es un área como de luz amarilla de semáforo. Ojo, a este chico habría que empezarlo a controlar. Profe, Siempre, sí. ¿podría repetir como dijo las 3 tomas que estaban tensión arterial, hipertensión? Exacto. Entonces, uno lo midió a ese niño, ¿no es cierto? Supónganse acá, que es un chico de 2 años y que le tomamos la presión y que lo hemos medido, ¿no es cierto? Medimos la talla. Supónganse que su talla a los 2 años era de 89. Acá siempre hay que tomar el valor más alto. Puede ser que no encuentren el valor exacto de la medida que a ustedes les dio. En ese caso toman el valor de arriba. Si está entre estos dos, toman el mayor. Entonces, este niño de 2 años tiene que tener una tensión arterial sistólica por debajo de 105. La diastólica, la trasladan acá, ¿ven? 89, tiene que estar por debajo de 58. Estas áreas rojas ya son las de hipertensión. Las amarillas son de observación y cuidado. ¿Se entiende cómo se aborda la tabla? Yo después les puedo pasar las tablas completas, pero acá no la podía grabar entera, toda completa. Esta existe, tensión arterial en varones y en mujeres, son diferentes. Profe, Sí, ahí aparece a partir del año, pero en realidad es a partir de los 5 quizás. Sí, suponte un niño que nace con una hipoxiado de chiquitito, con un Apgar bajo, que vos lees que tuvo 3, 4 y que te costó resucitarlo. Siempre tenés que seguir ese riñón, porque ese riñón pudo haber estado también mal irrigado y puede haber una hipertensión o cualquier duda. Esto te da para todas las edades. Si es un chico sano, que no tiene riesgo,
Entonces, o si vos sospechás, qué sé yo, un tumor, un neuroblastoma, algún tumor, qué sé yo, de glándulas suprarrenales, que son los que producen hipertensión, entonces le vas a tomar la presión antes. Si tiene alguna malformación en los riñones, si hay alguna situación que a vos te haga sospechar que pueda tener un daño renal, entonces tenés que, si tuvo una glomerulonefritis, supóngase, hay que hacer seguimiento de tensión arterial desde mucho más pequeño. En general, si son chicos sanos, nosotros empezamos a tomarle la tensión arterial a partir de los 5 años. Cardiopatías congénitas. ¿Cómo? Las cardiopatías congénitas también. También, ahí tiene que evaluar tensión arterial, sí, hay muchas razones por las cuales tenemos que hacer seguimiento. Un chico que tuvo un síndrome urémico hemolítico, como veíamos recién, también hay que hacerle seguimiento periódico de tensión arterial. Esta es la forma que tenemos en el consultorio. Cuando esos niños están en las terapias, están monitorizados y entonces hay un registro permanente de tensión arterial, pero con otro tipo de aparatos. Esto es lo que nosotros hacemos en el consultorio. Bueno, y hablar un poco de prevención de accidentes. De intoxicaciones, de quemaduras, de caídas, de electrocución. Cada edad tiene riesgo más riesgo de algunas cosas que de otras. Los deambuladores, por ejemplo, los chicos que ya andan por afuera, se pueden intoxicar, que no coman, que no se lleven hojas, plantas a la boca, que no tomen, siempre hacer prevención, ¿no? No dejar sustancias tóxicas en envases comunes, botellas de Coca-Cola, botellas que el chico se las pueda llevar a la boca, evitar las quemaduras. Para eso, bueno, controlar mucho el agua del baño del bebé, controlar la cocina, es uno de los lugares más peligrosos de la casa. El chico abre la puerta del horno, se trepa ahí, llega hasta las hornallas, se puede quemar, o los alimentos que no estén tan calientes que el niño pueda manotear algo y quemarse. Bueno, todas las situaciones que a cada edad pudieran ser de mayor riesgo. En el verano, no dejarlos solos en la orilla del río, de un lago, de una pileta, evitar todo lo que sea enchufes, que toquen cables, todo lo que signifique electrocución, y luego los accidentes viales, donde hablar con los padres, donde se tiene que transportar ese niño dentro de un auto, que nunca puede ir en los asientos de adelante, que siempre tiene que ir con sus sillitas de seguridad y atado con los cinturones, siempre recalcar muchísimo todas esas cosas. Bien, bueno, y estos serían un poquito los derechos del niño. A ver, preguntitas de ustedes que se les ocurran. Estas son como todas las cosas que nos tienen que alertar a la hora o sea, todas las cosas que nosotros tenemos que ir mirando a la hora de hacer un control dentro de estas edades. ¿Preguntas, chicos? Chicas, No, chicas, yo no, mis profe. compañeritas, alguna cosa que me olvidé, que no dije, que quieran contar. Creo que está muy bien todo. Cualquier cosa, bueno, me parece que vos me dijiste, Isa, que ya está puesto en la PEDCO el teórico. Yo la verdad que hace rato, y ni me acuerdo, ya como que era... Están casi todos.
Bien. En la curva, los porcentajes de presión arterial, la verdad que no me acuerdo. Claro, porque no, esto los incorporé, no me acuerdo si fue el año pasado, fue después, puede ser que no estén. Bueno, el que los necesite me los pide, ¿eh? Si yo se los fotocopio se los mando. Les mando también dónde están los datos. Profe, Sí. en el desarrollo, la pérdida de reflejos, ¿es algo que se evalúe también en el control Sí. normal? Habitualmente, salvo los reflejos arcaicos en el recién nacido, ya después vos ves cómo actúa el niño. Entonces, por ahí, salvo que le pase algo, que esté enfermo, vos vas a ir a buscar los reflejos. Pero habitualmente, en un examen de salud, no tomás los reflejos, porque vos ves el chico, lo ves entrar caminando, lo estás observando cómo camina, cómo se sienta, si se sube a la camilla. Entonces, no necesitas por ahí ir a tomar reflejos, ¿me entendés? Salvo que sea un niño, qué sé yo, suponete, que viene con hipotonía de miembros inferiores o que viene con una claudicación de la marcha, no puede caminar. Lo primero que vas a hacer es evaluar los reflejos, para ver si hay, a dónde puede estar la lesión. ¿Mm? Todo depende de qué es lo que querés. Habitualmente en los controles no le tomamos los reflejos, porque lo estamos evaluando indirectamente con otras cosas. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Claro. Te escucho mal, Felipe. A ver. Bueno, me parece que no sería pregunta entonces. Bueno, si no hubiera más preguntas, damos por terminada la reunión. Muy linda, Sara, la charla, Bueno, la clase, bueno, muy buena. bueno. Gracias, profe. Me alegro. Gracias, profe. Espero Muchas que les gracias. haya bien. gustado. Ya, Chao, chao, Gracias. chicos. Chao. Que anden bien. Muy Chao, bien. chao. Chau, chau. igualmente. Estamos. Hola, Mariela. Terminé en el celular porque se me había cortado, así que... Besos. Chau, Dani. Hasta luego. Chao, chao, Isa. Chao, chao. Chau, Isa, y chau, Miriam. Chao, Miriam. Nos vemos. Chao, chicas. Chao. Chau, 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 Miriam. Ay, que no estoy acostumbrada a hacer esto ahí. Ah.